Hola a todos y bienvenidos. Seguimos analizando nuestro modelo de sistema aislado y por supuesto lo que acabamos de definir en el video pasado, lo cual es el momento. Entonces, usando la definición de momento, la ecuación que es la derivada de la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 igual con 0, lo podemos reescribir, ya que esto, masa por velocidad, nos da el momento. Lo podemos reescribir como la derivada de la suma del momento dado por P sub 1 más P sub 2 igual con 0. Recordemos que, dado que esta derivada es 0, la suma de los momentos tiene que ser constante. Bien, entonces, ya que la derivada del momento total es la siguiente, lo vamos a nosotros denotar de esta manera como P sub todo, que es el total, como el momento 1 más el momento 2 es 0. Concluimos que el momento total del sistema aislado de dos partículas tiene que ser constante, ¿sí? Entonces, el momento total es simplemente constante, o de manera equivalente sobre algún intervalo del tiempo, el incremento del momento total es igual con 0. Bien, lo cual se puede reescribir para un sistema de dos partículas de la siguiente manera. Tenemos que el momento de la partícula 1 inicial más el momento de la partícula 2 inicial es igual al momento final de la partícula 1 más el momento final de la partícula 2, ¿sí? Donde, donde P sub 1 y P sub 2 y son los valores iniciales, los momentos iniciales de la partícula, y P sub 1F y P sub 2F son los valores finales de los momentos de las dos partículas 1 y 2. Bien, para el intervalo de tiempo en el que las partículas se interactúan. Bien, esta ecuación en forma de componentes de coordenadas demuestra que el momento total en las direcciones X, Y y Z, suponiendo que estamos trabajando en tres dimensiones, lo podemos hacer en el plano, en una dimensión o en algún hiperplano, ¿de acuerdo? En más de tres dimensiones. En particular, en tres dimensiones, las direcciones se conservan de manera independiente. Eso quiere decir que la componente X de la partícula, perdón, del momento 1 más la componente X del momento de la partícula 2 va a ser igual al momento final de la partícula 1 más el momento final de la partícula 2 en su componente X. Esto es exactamente igual para su componente, esto es Y. Aquí tenemos un pequeño error. Esto es lo mismo para su componente en la dirección Y es lo mismo para su componente en la dirección Z. X, Y y Z. Bien, entonces se puede extender la ecuación, que el incremento o cambio del momento total es igual con 0 a cualquier número de partículas en un sistema aislado. ¿Sí? No estamos restringidos en este modelo a únicamente dos partículas, pero con dos partículas es ideal para empezar a explorarlo. Bien, entonces, cuando dos o más partículas en un sistema aislado interactúan, el momento total del sistema no cambia, ¿sí? Entonces, esto significa que el momento inicial es igual al momento final. Ese es un concepto importante y ahora me gustaría mostrar el siguiente ejemplo, ¿sí? Este es el ejemplo del arquero. Un arquero de 60 kilogramos permanece en reposo sobre hielo libre de fricción. Con hielo libre de fricción me refiero a que no hay absolutamente nada de fricción, como si hubiera una capa muy fina de agua que separa el arquero del suelo, ¿no? Entonces, en el momento que nuestro arquero vaya a disparar la flecha, bueno, la flecha va a salir disparada en esa dirección, pero el arquero va a retroceder en la otra dirección, ¿sí? También podemos hacer este ejercicio mental como si el arquero estuviera en la Estación Internacional Espacial, o sea, en el espacio exterior, donde no tiene contacto con ninguna pared. Cuando uno lanza algo,
Bueno, va a haber una fuerza en esta dirección y va a haber una fuerza en la otra dirección. Entonces, con eso nos referimos al hielo totalmente libre de fricción. Entonces, dispara una flecha de 30 gramos, 0.03 kilogramos, horizontalmente. La razón por la cual la ponemos en kilogramos es para que no haya conflicto de las unidades. Esto vamos a ver posteriormente. Lo que pasa es que vamos a medir el peso, de hecho ya lo medimos, el peso del arquero en kilogramos. Si nosotros quisiéramos hacer el mismo ejercicio en gramos, bueno, tendríamos que pasar, multiplicar por 1000 el peso del arquero para obtener sus gramos. Pero bueno, la flecha es de 0.03 kilogramos, entonces dispara esta flecha horizontalmente, eso es importante, a 85 metros por segundo. Bien, ¿con qué velocidad se mueve el arquero sobre el hielo después de disparar la flecha? Esto quiere decir que una vez que el arquero dispare la flecha, esto ya lo dije, pero lo voy a repetir. Una vez que el arquero se disponga a disparar la flecha va a ir a cierta dirección y el arquero se va a desplazar lentamente hacia la dirección opuesta, ¿sí? Si fuera una flecha más pesada, bueno, la velocidad del arquero en la dirección opuesta sería distinta. Bien, hay que pensar en esto que, bien, sabemos que las velocidades negativas no existen, pero mientras que la flecha se va a desplazar en cierta dirección y el arquero va a estar en otra dirección, podríamos esperar que el resultado dé una velocidad negativa. Esto lo único que va a indicar es que el arquero va en dirección opuesta a la dirección que toma la flecha. Bien, entonces, respuesta. Ok, vamos a usar el modelo del sistema aislado con respecto al momento. Entonces, vamos a identificar al arquero como la partícula número 1. ¿Sí? La partícula 1 que vimos en el video pasado. ¿De acuerdo? Recuerden que en el video pasado teníamos dos partículas. Entonces el arquero es la partícula 1. Bien. La flecha va a ser la partícula 2. Entonces el arquero va a tener cierta masa y cierta velocidad. ¿Sí? Y la flecha va a tener su masa y la velocidad. Como el arquero está quieto, como lo describe el problema, y la flecha está quieta, el arquero está sosteniendo la flecha, las velocidades iniciales van a ser cero. Ok. La flecha tiene cierta masa, la masa es de 0.03 kilogramos y el arquero tiene una masa de 60 kilogramos. ¿Sí? Entonces, la velocidad de la partícula número 2, que es la velocidad de la flecha, quedamos que cuando sale disparada, sale a 85 metros sobre segundo. Bien, entonces vamos a usar nuestro modelo del cual hemos estado hablando, ¿no? Entonces el incremento del momento es igual con 0, ¿sí? Esto quiere decir que el momento final menos el momento inicial es igual con 0. Por lo tanto, si nosotros pasamos al otro lado de la igualdad, el momento inicial, vamos a tener que el momento final es igual a menos el momento inicial. Aquí tengo un error, hay que corregirlo. La suma de los momentos es igual con 0. ¿Sí? Aquí tenemos el símbolo de más. Y bien, ahora sí, cuando lo despejamos, obtenemos que el momento final es igual al momento inicial. Está aislado, no estamos perdiendo nada. Entonces, recordemos que esta ecuación, la que nosotros tenemos aquí, la podemos escribir como masa 1 por la velocidad 1 final más masa 2 por la velocidad 2 final. Esto es igual con 0. Bien, entonces, de hecho esto lo escribimos anteriormente, ¿no? Esto está aquí, nada más que aquí lo derivamos, ¿no? Bien, entonces, no, de hecho es lo mismo porque estamos considerando las masas constantes, entonces podemos derivar la velocidad 1 y podemos derivar la velocidad 2, ¿sí? La masa del arquero y la masa de la flecha no van a cambiar. Ok, entonces tenemos que la velocidad 1, de hecho aquí tenemos, rectificando,
un poco, no es exactamente lo mismo porque recordemos que la derivada de la velocidad es la aceleración. ¿Sí? Entonces aquí tenemos aquí que la derivada de esta velocidad nos va a dar masa por la aceleración, lo cual es el momento. Bien, ok, entonces tenemos que la suma la masa, la masa de la partícula 1, que es una vez más nuestro arquero, por su velocidad final, más la masa de la flecha por su velocidad final es igual con 0. Bien, entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es un poquito de álgebra sencilla. Vamos a despejar la velocidad final de la partícula número 1. Es decir, vamos a despejar la velocidad final del arquero. Bien, ¿qué sucede entonces? La masa 2 y la velocidad 2, es decir, la masa de la flecha y la velocidad de la flecha pasan a ser negativas, ¿sí? Y la vamos a dividir entre la masa del arquero. Esto quiere decir que la velocidad final del arquero es la división de 0.03 kilogramos entre los 60 kilogramos del arquero, multiplicando la velocidad de 85 metros sobre segundo. Y bueno, estamos usando la componente y que corresponde al eje de las x, ¿sí? Ya, dado que estamos trabajando aquí en una dimensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la flecha va a salir en una dimensión, digamos, en el eje de las x, a lo cual es equivalente llamarlo el eje de las y's. Va a salir en cierta dirección y el arquero va a ir en la dirección opuesta. Tenemos solo una dimensión. Bien, entonces, si nosotros hacemos las cuentas, las operaciones, obtenemos que la velocidad del arquero negativa, dado que recordemos que se está desplazando hacia el otro lado, es de 0.042 metros sobre segundo, suponiendo que obviamente no hay fricción en el suelo, ¿sí? Y bien, con esto respondemos el ejemplo. Posteriormente veremos qué pasa si el arquero, en lugar de disparar esta flecha en posición horizontal, lo hace con cierto ángulo. Bien, eso va a cambiar un poco nuestra ecuación. Si queda cualquier duda, por favor déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.